Noticias de última hora. La soberanía de México no está sobre la mesa ni se pone en negociación. En una postura que a estas horas ya mueve conversaciones dentro y fuera de las cancillerías del mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, marcó una línea roja firme frente a las amenazas de intervención militar lanzadas por Donald Trump. Desde Palacio Nacional, el mensaje fue claro, directo y sin espacio para dobles lecturas. México exige respeto, no amenazas disfrazadas de ultimátum. Esto no es un simple choque diplomático de fin de semana. Es la defensa abierta de la dignidad nacional, frente a una retórica de guerra que llega desde la Casa Blanca con tono de advertencia. Lo que está pasando en este momento puede cambiar la relación política del continente americano durante las próximas décadas. Quédense con nosotros, porque vamos a revisar punto por punto cada palabra, cada señal y cada dato de esta crisis que sigue escalando minuto a minuto. ¡Viva México! Lo ocurrido esta mañana durante la conferencia que ya muchos llaman histórica, la Mañanera del Pueblo, representa un movimiento de tablero que en Washington no alcanzaron a anticipar. La presidenta Sheinbaum, con una serenidad calculada y una precisión política que contrastó de lleno con la fanfarronería de su contraparte estadounidense, no solo salió al paso de las amenazas, desmontó el discurso pieza por pieza, como quien desactiva una trampa antes de que estalle. No respondió con insultos, respondió con datos. No se fue por la descalificación. Se sostuvo en el derecho internacional. Frente a las cámaras de México y del mundo, presentó la imagen de un país que enfrenta al crimen con inteligencia, estrategia y capacidad institucional, no con drones, incursiones militares ni ejecuciones fuera de juicio. El dato más contundente fue una cifra que deja sin piso toda la narrativa de Trump sobre un México supuestamente desbordado por la violencia. La tasa de homicidios dolosos en el país registró una caída histórica, con una reducción de casi el 50%. Hay que decirlo claro y repetirlo porque este punto es central. Mientras desde Washington se habla de invasión, las cifras reales de seguridad muestran que la estrategia soberana de México está dando resultados. Sheinbaum no se detuvo ahí. También expuso que su gobierno ha desarticulado más de 2.500 laboratorios clandestinos dedicados a drogas sintéticas, una cifra que rompe cualquier estimación previa y deja en evidencia a quien está haciendo el trabajo operativo contra los cárteles. Y aquí es donde el tablero cambia por completo. Cuando el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, intentó presionar con acusaciones mediáticas contra funcionarios mexicanos, señalando de manera específica al gobernador de Sinaloa, la respuesta de Sheinbaum fue un golpe directo al centro del sistema judicial estadounidense. Envíen las pruebas. 4 palabras. Sin adornos, sin rodeos, sin espectáculo. Dejen de litigar en los medios y presenten evidencia real ante las cortes. Quédate hasta el final, porque la última pieza de esta crisis puede cambiarlo todo. Pero la pregunta clave es esta: ¿cómo se llegó a este punto de ruptura? Para entender el peso político de la respuesta mexicana, hay que regresar exactamente 24 horas. En un acto de cinismo que estremeció la conversación internacional, Donald Trump utilizó esa plataforma para lanzar la amenaza más grave contra la soberanía mexicana en casi un siglo. Sus palabras exactas, que ya provocaron condenas en distintas partes del mundo, fueron: si México no lo hace, lo haremos nosotros. No estaba hablando de colaboración. No estaba hablando de cooperación bilateral. Estaba hablando de una posible invasión unilateral. Y para que no quedara margen de duda, aseguró que ya había desplegado fuerzas terrestres listas para actuar sin consentimiento y sin autorización del gobierno mexicano. Esto no es diplomacia. Es la ley de la selva presentada con traje de gala. Es el viejo garrote imperialista del siglo pasado, ahora reciclado con redes sociales, cámaras y drones. Y lo que muchos todavía no han conectado, lo que Washington no quiere que se vea con claridad, es que esta amenaza no fue un simple arrebato. Fue el anuncio público de una política de Estado ya firmada, ya activada y ya puesta en marcha. ¿Cuál es el documento que supuestamente respalda esta ofensiva y qué poderes le entrega exactamente a Trump para cruzar nuestra frontera? Lo que viene ahora tienes que escucharlo con mucha atención, porque no estamos hablando de una declaración cualquiera. Estamos hablando de la llamada Estrategia Antiterrorista 2026. Este documento, que hemos revisado a detalle, representa una aberración legal y una ofensa directa al derecho internacional, pero ahora presentada con sello oficial. ¿Qué plantea exactamente? Reclasifica a los cárteles de la droga del hemisferio occidental y los coloca en el mismo nivel que organizaciones como Al-Qaeda o ISIS. Y hay que decirlo claro,
Esa reclasificación no es un simple ajuste de lenguaje, no es cambiar una palabra en un expediente, ni mover una categoría en un documento. Es, en los hechos, una autorización para matar respaldada por una firma presidencial. Le da al gobierno estadounidense la capacidad de ejecutar operaciones militares unilaterales dentro del territorio de cualquier país que, bajo su propio criterio, sea señalado como cómplice de narcotráfico. ¿Y quién determina qué gobierno es cómplice y cuál no? Ellos mismos. Así de grave. Es un cheque abierto para justificar una agresión. Es una llave que pretende abrir cualquier frontera que Washington decida atravesar en el momento en que le convenga. Piénsenlo de esta manera. Es como si un vecino cambiara por su cuenta las reglas de condominio para darse permiso de entrar a tu casa cuando él diga que algo huele mal, y encima se nombrara a sí mismo como juez para decidir qué tan mal huele. La dureza de esta estrategia ya se está viendo en los mares. Trump presumió con una frialdad escalofriante que sus operaciones navales en el Caribe y el Pacífico han dejado más de 190 personas muertas desde mediados del año pasado. Narcotraficantes, dice Trump. Pero lo que está detrás es otra cosa. Personas eliminadas por drones, sin juicio, sin debido proceso y sin una sola prueba legal presentada ante autoridad competente. Ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. Una matanza silenciosa que ahora amenaza con pasar de los mares a tierra firme, a las ciudades, a los campos y al corazón mismo de México. Lo que Washington intenta vender como una victoria contra las drogas es, en realidad, una campaña de terror que nos empuja de regreso a las etapas más oscuras del intervencionismo imperial. Frente a esta amenaza, el mundo no se quedó observando desde la barrera. En las últimas horas se desató un verdadero terremoto diplomático que Washington no tenía calculado. Desde América Latina, la condena fue amplia, directa y sin medias tintas. El presidente de Brasil describió las amenazas de Trump como un regreso a la era de las cañoneras, aquella época en la que los imperios enviaban barcos de guerra para cobrar deudas, imponer condiciones y dictar leyes sobre pueblos ajenos. El gobierno de Colombia, un país que no conoce el intervencionismo por los libros, sino por sus propias heridas, expresó una solidaridad firme e inquebrantable con el pueblo y el gobierno de México. Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela. La lista de países que están cerrando filas con México sigue creciendo hora tras hora. La CELAC, como organismo regional, ya prepara una declaración de condena con una dureza que no tiene precedentes en su historia reciente. Y aquí aparece el punto que Trump definitivamente no esperaba. Incluso Canadá, aliado histórico y vecino cómodo de Washington, empezó a marcar distancia. Su primer ministro manifestó una profunda preocupación por la retórica unilateral y llamó al diálogo, así como al respeto absoluto de la soberanía. Cuando tu aliado más cercano empieza a separarse públicamente de tu postura, eso ya no es una señal de advertencia, es una alarma encendida. Desde Bruselas, un portavoz de la Unión Europea recordó a Estados Unidos sus obligaciones bajo la Carta de las Naciones Unidas y advirtió que las salidas militares unilaterales solo generan más violencia, más tensión y mayor inestabilidad. A estas horas ya se habla de posibles consultas en el Consejo de Seguridad de la ONU, impulsadas por varias naciones que ven en la actitud de Trump una amenaza directa contra la paz mundial. Amnistía Internacional y Human Rights Watch encendieron las alertas urgentes al denunciar la escalada y el abierto desprecio de la Casa Blanca por el derecho internacional y por la vida humana. Lo que Donald Trump quiso presentar como una prueba de fuerza terminó transformándose en una especie de plebiscito mundial sobre su propio liderazgo, y el veredicto que está llegando desde distintos puntos del planeta es contundente. La condena se está acumulando en su contra. Pero mientras la comunidad internacional levanta la voz, la pregunta clave es qué está ocurriendo hacia adentro, en la economía, en las calles, en los negocios y en los bolsillos de la gente. Porque lo que viene ahora es justamente la parte que muchos medios estadounidenses prefieren no mostrar. El golpe de estas amenazas ya empieza a sentirse en la economía y también en el ánimo social. La incertidumbre provocó movimientos fuertes y volatilidad en el peso mexicano, aunque la respuesta firme de Sheinbaum y el respaldo del Banco de México lograron contener un escenario de pánico mayor. En este momento, los sectores empresariales de los dos lados de la frontera, especialmente aquellos que dependen del comercio bilateral que mueve miles de millones de dólares todos los días, se encuentran en estado de máxima alerta. Su mensaje hacia Washington fue claro y sin rodeos. Una escalada militar tendría consecuencias económicas catastróficas para ambos países. La amenaza de Trump no solamente representa un ataque contra la soberanía de México, también es, hay que decirlo claro, un disparo directo al pie de su propia economía.
Y mientras todo esto avanza, la maquinaria de desinformación estadounidense sigue funcionando, aunque esta vez se vio obligada a reconocer algo que México lleva décadas señalando ante el mundo. En un documento oficial fechado también en este mes, el propio Washington admite con todas sus letras que el problema del narcotráfico no se explica únicamente por la oferta. Por primera vez, reconocen que una de las raíces centrales del conflicto está en la demanda insaciable de drogas dentro de Estados Unidos, en ese consumo masivo que termina financiando las operaciones de los cárteles. Pero el reconocimiento no se queda ahí. Ese mismo documento acepta que el 70% de las armas de alto poder utilizadas por los criminales en México provienen ilegalmente de Estados Unidos. Deténganse un momento en esa cifra. Durante años nos han señalado como si México fuera el único origen del problema, mientras desde su propio territorio sale el dinero a través de sus consumidores y salen las armas por medio de su mercado negro. Es como culpar al vecino de tener la casa sucia, mientras tú eres quien le avienta basura por la ventana todas las noches. Esta admisión es una bomba diplomática de múltiples impactos. Es una prueba documental de la hipocresía detrás de ese discurso. ¿Cómo se puede amenazar con invadir un país para resolver un problema que tú mismo alimentas con demanda, con dinero y con armas? Sheinbaum tomó esta admisión esta mañana para reforzar el argumento central de su gobierno. La salida no es militar, la salida tiene que ser integral. Pasa por reducir el consumo de drogas en Estados Unidos, por detener el tráfico de armas que cruza desde sus fronteras, y por desmontar las estructuras financieras que lavan el dinero del narcotráfico, muchas de ellas operando dentro del propio sistema bancario estadounidense. Y las cifras de cooperación dejan al descubierto la asimetría con números fríos. México ha extraditado a 90 personas requeridas por la justicia estadounidense. 90. ¿Y cuántas personas ha entregado Estados Unidos a México en el caso del huachicol fiscal, ese fraude que golpeó directamente las arcas públicas mexicanas? 0 personas. 0. Y en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una herida abierta que sigue doliendo en el corazón de México, apenas 2 individuos entregados. México cumple. Estados Unidos exige, presiona y reclama, pero no corresponde de la misma manera. Esa desigualdad, esa relación de subordinación que Washington ha querido presentar como normal, es precisamente lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió dejar de tolerar. Y aquí es donde el plan completo empieza a quedar al descubierto, porque la defensa de Sheinbaum no nace de una improvisación ni de una reacción emocional. Su postura se sostiene sobre 3 pilares jurídicos que convertirían cualquier agresión extranjera en una violación documentada del orden mundial. Primero está el artículo 89, fracción 10 de la Constitución mexicana, donde se establece que el titular del Ejecutivo debe conducir la política exterior con base en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Hay que decirlo claro, esto no es una postura política ni una interpretación conveniente, es mandato constitucional, es la ley suprema de México. Segundo, está la Convención de Viena, el instrumento que regula las relaciones diplomáticas entre países y que coloca el respeto mutuo entre estados como punto de partida para cualquier relación internacional seria. Tercero, está la Carta de las Naciones Unidas, el tratado internacional de mayor peso en el planeta, que en su artículo 2 prohíbe de manera expresa la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Cualquier estado, sin excepciones, sin letras chiquitas, sin asteriscos ni interpretaciones a modo. Lo que México está haciendo en este momento no es retar a Estados Unidos por capricho. Lo que México está haciendo es recordarle al mundo que existe un orden internacional basado en reglas, y que ese orden no puede ponerse sobre la mesa como si fuera moneda de cambio solo porque una potencia tenga más drones, más bases militares o más presión económica que su vecino. Pero este escudo legal no apareció de un día para otro, ni nació en una conferencia de prensa. Viene de mucho más atrás. Viene escrito en piedra, en memoria y también en sangre. En ese mismo suelo donde un ejército mexicano, menor en número y con menos armas, logró derrotar al ejército invasor más poderoso de su época, se dijo esto: ninguna potencia extranjera puede venir a decirle a los mexicanos y a las mexicanas cómo gobernar su país. Esa frase pronunciada en Puebla no fue una línea improvisada, ni un discurso para llenar titulares. Fue una advertencia con una carga histórica precisa. Es el eco del general Zaragoza. Es la voz de Juárez. Es la memoria viva de un pueblo que ya enfrentó al imperio y lo derrotó cuando prácticamente nadie apostaba por México. Lo que estamos viviendo hoy no es solamente otra crisis diplomática. Es un nuevo mes de definición nacional.
Es una batalla que ya no se pelea con cañones ni con bayonetas, sino con la fuerza de la razón, con la ley internacional y con la dignidad de una nación que conoce perfectamente el precio de defender su libertad. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué movimientos se están ejecutando estas horas dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Congreso de la Unión y en las Fuerzas Armadas? Lo que viene a continuación es el mapa completo de los próximos pasos, y uno de ellos podría mover el tablero de manera definitiva. De acuerdo con fuentes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, México ya puso en marcha una ofensiva diplomática en todos los frentes. Al mismo tiempo, se instruyó a la embajada en Washington para entregar una nota de protesta formal del más alto nivel. También se mantienen conversaciones urgentes con integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de evaluar una posible sesión de emergencia. No se descarta llamar a consultas al embajador en Washington, una señal diplomática que, en el lenguaje de las cancillerías, equivale a jalar el freno de emergencia y dejar claro que la situación ya escaló. En el plano militar, las Fuerzas Armadas mexicanas se mantienen en alerta discreta, no como provocación, no como amenaza, sino como una respuesta proporcional frente a amenazas explícitas y documentadas. En el frente interno, se espera que Saima convoque a los líderes de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, porque esto no puede leerse como un asunto partidista. Esto es un asunto de Estado. Y la respuesta de la sociedad civil ha sido contundente. Respaldo masivo, redes sociales inundadas de orgullo nacional y una unidad que Trump no calculó, no previó y ahora no sabe cómo desactivar. Lo que el presidente estadounidense buscaba era intimidar a un gobierno. Lo que terminó provocando fue la unificación de una nación entera en su contra. Y la presión interna sobre Trump también va a empezar a crecer. Legisladores de su propio partido en el Congreso comenzarán a cuestionar la legalidad de una acción militar unilateral que no fue consultada con nadie. Los costos económicos, políticos y humanos de una aventura militar de esa magnitud son incalculables, y los congresistas que dependen de votos en estados fronterizos lo saben perfectamente. Trump pudo haber lanzado esa amenaza para encender a su base más radical y mantenerla movilizada, pero la realidad de gobernar no se sostiene solo con discursos. Las consecuencias concretas de sus decisiones podrían obligarlo a ajustar el rumbo antes de que el tablero político y diplomático se le voltee por completo. Sin embargo, hay que decirlo claro, subestimar la imprevisibilidad de Donald Trump sería un error. La situación sigue en un punto de máxima tensión, extremadamente volátil, y el mundo entero observa con cautela, casi conteniendo la respiración, a la espera del siguiente movimiento en este ajedrez geopolítico que el continente americano no había visto con esta intensidad desde hace décadas. En resumen, esto es lo que se sabe hasta ahora. Lo que estamos presenciando es una respuesta histórica. La presidenta Claudia Sheinbaum, respaldada por datos duros en materia de seguridad, por la admisión documental de la corresponsabilidad estadounidense y por los principios centrales del derecho internacional, salió al paso y frenó de frente la embestida verbal de Donald Trump y de su fiscal general. México dejó en claro que no es un país dispuesto a agachar la cabeza. Es una nación soberana, con memoria, con argumentos y con pleno derecho a exigir respeto. Y esta vez lo hizo con leyes, con datos, con historia y con una postura firme frente al mundo. La comunidad internacional cerró filas. Washington quedó cada vez más aislado. Y este capítulo, que comenzó con una amenaza lanzada en pleno Día de las Madres, está lejos de haber terminado. Seguiré monitoreando cada declaración que salga desde Washington, cada movimiento en las salas de Congreso estadounidense, cada señal que se registre desde las cancillerías que operan en silencio, por supuesto, cada respuesta que venga desde Ciudad de México. Les traeré cada actualización en cuanto se produzca, porque lo que viene ahora puede marcar un antes y un después. Si este tema te importa, si crees que la soberanía de México debe defenderse con argumentos firmes, con datos sólidos y con la claridad que vimos hoy, dale like a este video en este momento, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna actualización de esta crisis. Y dime en los comentarios, ¿crees que Trump va a retroceder o va a escalar todavía más? ¿Hasta dónde crees que está dispuesto a llegar? ¡Viva México!